Caminando hacia la santidad, el podcast católico de Compartiendo la Verdad. Ave María Purísima, los saludamos en el amor de Jesús y de María. Hoy queremos hablarles de un tema que, aunque a veces es olvidado, es de gran importancia en nuestra fe cristiana y es el pudor. Por eso, antes de empezar, los invitamos para que nos acompañen a hacer una oración a San José, en la cual le pedimos que nos regale la virtud de la pureza. ¿Y por qué la virtud de la pureza? Más adelante vamos a ver cómo el pudor y la pureza están totalmente relacionados. Oración para obtener la virtud de la pureza. Purísimo San José, destinado por el Omnipotente para custodio de la Gran Madre de Dios, María Santísima, cuya virginidad fue entregada en custodia a la singular pureza de vuestro castísimo corazón. Os suplico, con la humildad más profunda, me alcancéis la gracia de que sean puros mis pensamientos, mi corazón y mi cuerpo. Alejad de mí los pensamientos y afectos inmundos. Dadme fuerzas para apartarme de todas las personas y lugares que me fueren peligrosos. Evitar las lecturas nocivas, guardar mis sentidos y velar incesantemente a fin de que ninguna impureza ensucie mi corazón y corrompa mi alma. Alcanzadme esta gran gracia, Padre Creador y Protector mío. Alcanzádmela por la caridad y haced que sea pura mi mente en sus pensamientos, pura mi fantasía en sus imágenes, pura mi memoria en sus recuerdos, pura mi voluntad en sus actos, puro mi corazón en sus afectos, puras mis manos en sus obras, puros mis pies en sus pasos. Sea yo puro de cuerpo y de espíritu, puro de día y de noche, puro en la soledad y en la compañía, para que imitando a María y a vos, Santísimo José, en esta flor de las virtudes merezca gozar de vuestra amistad y patrocinio. Amén. Ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy. Este es un episodio muy especial. Ya queremos un viaje en el tiempo para descubrir si en el origen, si en el principio existía el pudor o no. Y para hacerlo debemos comprender nuestra esencia más profunda, es decir, que como seres humanos fuimos creados con y por amor y por supuesto para amar. Al viajar al principio de la humanidad y descubrir cómo la vergüenza y el pudor están intrínsecamente conectados con nuestra dignidad y nuestro llamado al amor, podremos entender que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que, como lo decíamos hace un momento, fuimos creados por amor, para amar y para ser amados. Ahora sí vamos a iniciar este recorrido y vamos a situarnos en un relato bíblico, en el Génesis, y es el relato de la creación. Entonces, tratemos de hacer un ejercicio que recomienda San Ignacio de Loyola, que él le llama la composición del lugar. ¿Y en qué consiste la composición del lugar? Es algo muy sencillo, pero a la vez es muy bonito, y es tratar de imaginar el lugar para sumergirnos en ese momento que vamos a leer. Y es justamente el instante en que Dios crea a Adán o Adán. Vamos a entender la esencia del por qué nosotros fuimos creados por amor y para amar. Para entender mejor esto, vamos a leer entonces el capítulo 1 del Génesis en su versículo 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. No sé si se dieron cuenta, pero es importante entender que Dios dice hagamos, no dice haré o no dice voy a hacer. Ese hagamos, ¿qué quiere decir? Que hay una comunión de personas. Dios no es un ser solitario, Dios es uno, porque es un solo Dios verdadero, pero son tres personas diferentes, de una misma sustancia, pero tres yo diferentes que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas iguales en dignidad, no hay uno más importante que el otro. Todos se aman con un amor perfecto y eterno. Recordemos que Dios no tiene principio, no tiene fin. Así que antes de que todas las cosas fueran creadas, pues que existía Dios, y al existir Dios, pues existía el amor. Un Padre creador que se refleja en un Hijo, que es el Verbo, y que a su vez esa mirada entre ellos, ese diálogo, esa comunión, pues hace que proceda el amor que les une, que es lo que llamamos el Espíritu Santo. ¿Y por qué tres personas sino dos? Porque si fueran dos sería un amor egoísta, un amor posesivo.
Entonces hablamos de esta comunión perfecta entre las tres personas. Es un punto muy, muy importante para que entendamos cómo nos pensó Dios, cómo nos creó Dios, por qué nos creó Dios y por qué nos creó como imagen y semejanza de Él, como lo acabamos de leer en el pasaje del Génesis. Algo muy bonito es saber que nosotros los seres humanos tenemos algo llamado dignidad que nos diferencia de las demás criaturas vivientes. ¿Por qué? Porque como lo vimos en el pasaje bíblico, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios uno y trino. Recordemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa común unión o comunión a la cual nosotros también estamos llamados. Nosotros estamos llamados a vivir en plenitud, estamos llamados a ser felices, a amar y ser amados constantemente. Por eso fue que nos creó hombre y mujer, un solo género humano, pero aunque no todos estamos llamados, algunos sí, otros no estamos llamados a la misma vocación. Hay quienes se consagran, otros se casan, otros se quedan solteros, pero aquellos que estamos llamados al matrimonio, pues también tenemos algo muy bonito y es que con la bendición de Dios, pues estamos cumpliendo esa misión que el Creador nos dio desde Adán y Eva, que dice, Dios los bendijo y les dijo, multiplicaos y poblad la tierra. Y si bien es cierto que los demás seres vivientes también pues están llamados a poblar la tierra, nosotros tenemos algo hermoso que es el cuerpo, que refleja no solo un algo, sino también un alguien. ¿Y por qué refleja un alguien? Porque somos persona, porque nos componemos de cuerpo y alma espiritual. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que nuestra alma, a diferencia de las demás criaturas vivientes, es inmortal. Y por eso somos hijos de Dios. Antes de la caída, que en un ratito vamos a hablar de esto, pues no existía el bautismo. Así que el ser humano fue creado como hijo de Dios al ser imagen y semejanza. Pero después de la caída, entonces entra esta figura del bautismo y por eso ahora, luego de la venida de Jesucristo, con el bautismo es que nos hacemos hijos de Dios. Pero esto lo vamos a entender mejor cuando hablemos de la caída. Ahí vamos a entender por qué la relación con Dios cambió y ya no es la misma que tenían nuestros primeros padres. Es entonces este acto de creación de Dios que nos creó una manifestación de su amor divino hacia nosotros. Esta es una manera en que nuestro cuerpo se convierte en un signo visible de un misterio invisible, porque Dios nos creó por amor. Por ello nuestros cuerpos, además de ser biológicos y antropológicos, teológicos, precisamente porque en ellos hay una revelación que consiste en que nosotros somos capaces de transferir a la dimensión terrenal, o sea, al mundo, a la tierra, un misterio divino que procede de nuestro Creador, de Dios mismo. Por ende, entonces nuestra existencia está destinada a reflejar ese amor. Entonces, nosotros estamos llamados a reflejar el amor de Dios en la forma en que nos relacionamos, en la forma en que nos expresamos hacia los demás. En todo estamos siendo imagen y semejanza de Dios, pero también en la forma en la cual nos contemplamos a nosotros mismos, cuando nos vemos a nosotros mismos, como nos interiorizamos y tenemos esta relación con Dios, con nuestro Padre, nos damos cuenta que somos una imagen perfecta de Él, que fuimos creados por amor y para amar, no solo a los demás, sino para amarlo sobre todo a Él. Exactamente, nosotros venimos de Dios y nuestra misión es volver a Él. Ese es el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Con ese propósito fuimos creados. Pero vamos a hablar de la caída. Hace un ratito comentábamos muy por encima este tema, pero ahora sí vamos a entrar en profundidad porque acá viene un concepto que va a cambiar la historia del género humano. Y es muy importante retomar el Génesis, entendiendo que la Biblia es un libro muy profundo, que es un libro muy bonito, que a veces no lo leemos tan seguido, pero si nos diéramos cuenta que la Biblia es una historia de amor desde el principio al final, seguramente que lo leeríamos con más frecuencia. Y vamos a ver cómo a pesar de que nos equivocamos, cómo a pesar de nuestros errores, cómo a pesar de nuestra desobediencia, Dios nos sigue amando. Entonces, vamos a leer nuevamente el Génesis, vamos a entender cómo aparece este nuevo sentimiento en el hombre. Y este sentimiento es la vergüenza.
La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé, Dios, había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios nos ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron los ojos entre ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé, Dios, por entre los árboles del jardín. Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. ¿Por qué es tan profundo y por qué es tan importante este pasaje bíblico? Porque claramente ellos sabían antes de la caída, antes de probar de este fruto, que estaban desnudos. Antes de eso se habían contemplado, se habían mirado y era lógico que estaban desnudos, pero su mirada era una mirada pura, era una mirada transparente, era una mirada de amor. Ellos se contemplaron el uno al otro y se amaron el uno al otro con el amor de Dios creador. En ese momento ellos fueron lo que llamamos don, comunión, creador. Ese amor perfecto, esa donación perfecta del uno al otro en un amor sin malicia. Pero en el momento que ellos prueban el fruto, en el momento que caen en tentación y que no superan esta primera prueba de obediencia, pues se abren sus ojos no solo a lo bueno, sino también a lo malo, porque era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí entra este nuevo concepto que es la vergüenza. Entonces, al principio nos preguntábamos si existía o no el pudor. Realmente fue la vergüenza la que cambió todo, porque como ellos no tenían malicia, pues no se necesitaba como tal que hubiese el pudor, aunque ellos tenían ese pudor natural, por así decirlo, ese estado original del hombre, de su inocencia original, pues lo llevaba a ser pudoroso, pero fue la vergüenza, el abrir los ojos hacia ese mal que no era conocido en ese momento por ellos, lo que cambió totalmente la historia de la humanidad. Ahí se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron no solamente de que se vieran el uno al otro, sino que se escondieron. Y Dios pregunta: ¿dónde estás? Y él responde: es que estaba desnudo y me escondí. Entonces tenían vergüenza también con Dios, con su creador, con quien antes tenían un diálogo natural y un diálogo hermoso, y entran a esconderse de Dios porque sabían que habían hecho algo malo. Y eso nos pasa a nosotros también. Y si nos ponemos la mano en el corazón, seguramente, si tú y yo hubiéramos sido Adán y Eva, tampoco hubiéramos superado esta prueba de obediencia. Así que no estamos aquí para juzgar a Adán y Eva porque se equivocaron, porque todos nos hemos equivocado. Y tal vez, y con certeza, no hubiésemos tampoco superado esta primera prueba de obediencia. Así que es muy importante entender cómo el probar este fruto, el abrir los ojos al mal, da cabida al sentimiento de la vergüenza y rompe la alianza, la comunicación que se tenía con Dios. ¿Qué viene aquí? Viene el pudor también, por eso ellos se cubren. Y ese pudor de Adán y Eva, pues surge por medio del entender y el sentir lo que es la vergüenza. Entonces, la vergüenza es un sentimiento de incomodidad que sentimos en cuanto a una señal de que algo se ha alterado con nuestro Creador. Hemos roto esa relación que tenemos con Dios y con nosotros mismos. Entonces, el hombre no logró superar esta primera prueba de obediencia con Dios y se quebrantó la alianza que teníamos establecida con nuestro Creador. Esta vergüenza dejó una huella impresa en nosotros
Y esta huella nos genera un sentimiento de nostalgia, porque en el fondo esta nostalgia que es entender que en el principio no era así, era diferente. Nosotros anhelamos eso y por eso sentimos nostalgia, porque sabemos que eso que en el principio era diferente nos pertenece y queremos tenerlo, pero no podemos, precisamente por esta ruptura que tuvimos con nuestro Creador. Algo muy importante que tal vez no todos sabemos es que cuando Dios nos creó, antes de la caída, nosotros nuestros primeros padres fueron revestidos con dones preternaturales y sobrenaturales. Ahorita no vamos a explicarlos a profundidad porque es un tema bastante extenso, pero básicamente el hombre no moría, el hombre no se enfermaba y el hombre tenía una capacidad de entender las cosas de una manera casi que natural, y todo eso lo perdimos con la caída. Entonces también surge un sentimiento acompañando a la vergüenza, que es el temor al haber perdido estos dones. Así que fuimos marcados con este pecado original, y este pecado, esta debilidad, aunque nuestra naturaleza es buena porque Dios todo lo que creó lo hizo bien, pues nuestra naturaleza quedó inclinada al mal. Y hay algo que es muy importante entender, y es que el hombre siempre fue libre. Dios nunca nos ha quitado la libertad. En el momento que Él creó a Adán, es decir, al género humano, varón y mujer, les dio la libertad o libre albedrío que tú y yo también tenemos. Y ellos en su libertad decidieron probar este fruto. Este fruto les abrió los ojos al mal. Ahí viene la vergüenza y el temor. Pero también llega el tema central de este podcast, que es el pudor. Y ese pudor es el cubrirte, el protegerte de las amenazas de otros. ¿Por qué? Porque el hombre antes no tenía esa inclinación, esa malicia, ese deseo de hacerle daño al otro. Pero con la caída todo eso se despierta en nosotros y ahí tenemos que empezar a protegernos unos de los otros. Y en el principio no era así. Y nosotros queremos restablecer esa armonía, queremos volver a vivir en ese amor perfecto con nuestro Creador y con los demás, y por eso sentimos esa nostalgia. De acuerdo con lo anterior, podemos decir que el pudor es ese sentimiento de proteger nuestro cuerpo. Nos recuerda la dignidad con la que fuimos revestidos y que nuestro cuerpo debe ser tratado con el mayor cuidado y respeto. ¿Por qué razón? Porque Dios, al impregnarnos de su imagen, no solo nos impregna de esa imagen, no solo nosotros somos esa imagen de Dios para otros, sino que además Él habita en nosotros. Esto se llama la inhabitación trinitaria. Dios está en nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él habita en nosotros y por tal razón nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo y velar porque los demás también cuiden de nuestros cuerpos. Además, nosotros fuimos creados como un don para los demás. Cada uno de nosotros es un regalo que Dios fabricó con todo el amor, plasmando ahí esa huella que está en nuestra alma para siempre, y es una huella de amor. Y al tener plasmada una huella de amor en nuestra alma, nos convertimos en un regalo para los demás. Así que tú eres un regalo que Dios creó para que otra persona reciba, pero ese otro también es un regalo que fue creado para que tú lo recibas y entres en esa comunión de amor a imagen de la Santísima Trinidad. Y por ese motivo no podemos ser reducidos a medios. Nadie debe utilizar a otra persona. Nadie debe usar al otro como medio para lograr un fin o un propósito. Entonces tenemos que entender que tanto tú como yo somos regalos para que otros nos reciban y nos cuiden. Y nosotros también tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Entonces es allí donde el pudor juega un papel muy importante, porque es una virtud que nos ayuda a proteger no solo el cuerpo, sino también nuestra dignidad, a vivir de acuerdo con ese amor y esa pureza a la que estamos llamados, con el amor que impregnó Dios en nosotros, para el cual fuimos creados. Como dijimos al principio, fuimos hechos por amor, para amar y para recibir amor también. Entonces, el pudor nos lleva a comportarnos de una manera adecuada, a vestirnos de una manera que refleje este valor de hijos que tenemos de Dios, y además nos ayuda a moderar nuestros deseos, a actuar de una manera respetuosa
Así también tenemos presente siempre que somos imagen y semejanza de Dios. Por eso nuestra apariencia exterior debe ser este reflejo de la imagen de Dios en nosotros, de nuestra belleza interior. El pudor nos protege, nos cuida. Por eso tenemos una castidad moderada, nos cuidamos en las formas de vestir, en los gestos, y todo esto hace que podamos ser un don perfecto para el otro y recibir del otro también esa donación que se da a través de Dios en ellos, porque realmente Dios es quien está en medio de nosotros para tener ese amor verdadero, para nosotros poder amar y ser amados como Él nos amó primero. Y ya habiendo entendido un poco que al principio no era así, que realmente nosotros estamos en una constante búsqueda y que esta búsqueda se saciará cuando lleguemos a esa comunión de amor con Dios. Como conclusión, queremos que entiendan esa relación que hay entre lo que es el pudor y la virtud de la pureza, y por esto hacíamos la oración a San José al inicio del podcast, porque cuando nosotros actuamos con pudor, cuando nosotros vestimos con moderación, nos comportamos de una manera apropiada, lo estamos haciendo también por caridad con los demás, con nosotros mismos, en obediencia a lo que Dios quiere de ti y de mí, y estamos cultivando esa virtud de la pureza. Estamos cuidando nuestros pensamientos, estamos cuidando nuestro actuar, estamos cuidando nuestros afectos. Todo eso que sale del corazón, recordemos lo que dice la palabra, que no hace impuro al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Y esto es muy importante que lo tengamos presente a la hora de relacionarnos con los demás. Y bueno, gracias por habernos acompañado en este podcast, en este viaje en el tiempo que hicimos hasta el origen, hasta el principio, para entender que tú y yo somos reflejo del amor de Dios y que estamos llamados a amar, pero con el amor de Dios. Familia que evangeliza unida permanece unida. Hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a nuestros videos para que podamos evangelizar a muchas más almas. En alabanza de Cristo y del Inmaculado Corazón de María.